Televisa presenta. Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar sobre el trastorno psicópata, mejor conocido como psicopatía. Históricamente, el concepto de psicopatía ha evolucionado. Philip Pinel utilizó el término locura sin delirio para describir a individuos con comportamientos antisociales, pero sin signos evidentes de trastornos mentales. En el siglo XX, el psiquiatra estadounidense Henry Clickley, en su obra La máscara de la cordura, identificó características claves de la psicopatía, como el encanto superficial, la falta de remordimiento y la incapacidad para formar relaciones afectivas y genuinas. Las personas con psicopatía son personas que pueden cometer actos delictivos sin sentir algún tipo de remordimiento o culpa. Esto puede llegar a afectar más a los varones que a las mujeres. Este tipo de personas pueden llevar un estilo de vida normal, por así decirlo, pero aunque en ocasiones ese estilo de vida se les puede facilitar para engañar a las personas y asimismo llegar a cometer actos de violencia o, pues, por consiguiente, un asesinato. Algunos de los casos tampoco sienten empatía por los animales, ni mucho menos el rencor de hacerles daño. Las personas diagnosticadas con esquizofrenia son personas que las tratan con una enfermedad mental, mientras que una persona que es diagnosticada psicópata es tratada como un criminal. Por consiguiente, debemos saber las características que tiene una persona psicópata. Las personas psicópatas llegan a tener falta de sentimientos, falta de empatía, tienen conductas violentas, son manipuladores y, sobre todo, lo más importante, nunca pueden tener una relación estable y normal con una persona. El tratamiento de la psicopatía es uno de los mayores retos en la salud mental debido a las características de este trastorno, como es la manipulación, la falta de empatía, las emociones superficiales y las conductas antisociales. O sea, son algunos. En todos los estudios existentes hay diferencias significativas entre el cerebro de los sujetos afectados de psicopatía y de los individuos que no padecen dicho trastorno, particularmente en las áreas que se hallan involucradas en las decisiones y la conducta moral emocionalmente inspirada. La carencia fundamental del psicópata es que, pese a saber si su conducta es moralmente aceptable o no, ese conocimiento lo deja emocionalmente indiferente, lo que lo convierte en una clara diferencia entre un sujeto que lo tiene y otro que no. Uno de los obstáculos a la hora de tratar con un psicópata es la falta de motivación y la falta de aceptación. A pesar de que no hay un tratamiento farmacéutico en especial, tienes que acudir a un psiquiatra para que te pueda recetar dichos medicamentos. Uno de los más relevantes es el litio para calmar un poco su comportamiento violento. Aunque no hay cura, ciertos enfoques estructurados y preventivos pueden ayudar a reducir conductas de riesgo en el desarrollo de este trastorno. El tratamiento más eficaz para la psicopatía es la prevención. Al instruir en inteligencia emocional, simpatía y habilidades sociales en la infancia, podemos ayudar a disminuir las probabilidades de que los individuos desarrollen el trastorno más adelante en la vida. Establecer restricciones y normas claras dentro del hogar. Y conceder un refuerzo positivo a las acciones benévolas también puede ser eficaz para evitar la aparición de tendencias psicopáticas. Si bien la curación completa de la psicopatía puede ser no posible, el tratamiento y la intervención temprana pueden ayudar a reducir los comportamientos antisociales y mejorar la calidad de vida de las personas psicópatas y de quienes los rodean. El diagnóstico de la psicopatía es complejo y requiere de una evaluación exhaustiva por parte de un profesional de la salud mental. Por ejemplo, una de las herramientas más utilizadas es PCL-R, Psychopathic Checklist Revisit, que esta ayuda a evaluar los rasgos psicopáticos. En los últimos años se ha destacado la intervención temprana en niños y adolescentes que presenten algunos síntomas, como puede ser la falta de remordimiento o insensibilidad. Esto, si intervienes temprano, puede evitar al desarrollar el trastorno en la adultez. Parece poco probable que exista una razón genética que facilite la emergencia de rasgos o conductas psicopáticas. Sin embargo, aunque el origen de este trastorno podría ser genético, no debemos descartar que también sea ambiental, ligado a la historia personal, como la experiencia temprana de cada individuo y el contexto familiar, educativo y sociocultural. Esto destaca muy especialmente cuando nos referimos a las conductas antisociales y los actos violentos.
A menudo la psicopatía es confundida con la sociopatía, que también es un trastorno de personalidad antisocial. Esta se distingue ya que en la primera se tratan más factores internos como podría ser la genética, a diferencia de la psicopatía que se tratan más factores externos como el ambiental o el social. También se distinguen porque la sociopatía tiene menor capacidad de control, a diferencia del psicópata, que puede no controlarse y también mostrarse más, en otras palabras, loco al momento de realizar sus acciones, también de que tiene mayor capacidad de manipulación. Dado las características constantes y a menudo graves de la psicopatía, la terapia puede ser un esfuerzo de por vida. Con las intervenciones adecuadas, muchas personas pueden controlar sus síntomas y llevar una vida satisfactoria. Es importante señalar que no todas las personas con psicopatía son violentas y agresivas, y que el tratamiento puede abordar con éxito una amplia gama de síntomas asociadas con el trastorno. Desde una perspectiva neurocientífica, se ha identificado que las personas con psicopatía presentan disfunciones en áreas cerebrales asociadas con el procesamiento emocional y moral, como la corteza prefrontal media, la corteza orbitofrontal y la amígdala. Estas alteraciones pueden contribuir a la falta de empatía o a la toma de decisiones moralmente cuestionables. Causas de su trastorno. Los expertos creen que es una combinación de factores ambientales, genéticos y biológicos que contribuyeron al trastorno de Dahmer. Relaciones interpersonales conflictivas. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas no llegan a tener un vínculo con personas nuevas, tienen una alta probabilidad de ruptura en sus relaciones amorosas y tienden a manipular y mentir a la gente para que esté de su lado. Criminalidad. Estas personas cometen actos delictivos como lo son secuestros, asesinatos y homicidios. Trabajo inestable. ¿Qué quiere decir esto? Que cambian constantemente de trabajo ya que no tienen compañerismo y tienen muchos problemas con sus compañeros y jefes. Falta de remordimiento. Estas personas no se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor y no se dan cuenta del daño que le ocasionan a personas dentro de su círculo de amistad. Y tenemos un último punto, que es riesgo de adicciones. Estas personas llegan a tener un riesgo de adicciones por el consumo excesivo de drogas y alcoholismo. Un estudio de la UNAM dice que más de 900,000 personas en México padecen de rasgos psicópatas, pero solamente un 5% llegan a tener el trastorno antisocial, pero solamente el 1% llega a tener el comportamiento psicópata. Pero en el mundo, solo 5.5 personas tienen trastorno psicópata en el mundo. Luego se hizo otro estudio y se redujo al 1.2 de las personas que tienen de verdad el trastorno psicópata con actos agresivos. Yo les voy a contar sobre el caso psicópata de Jeffrey Dahmer. Creció en una familia de clase media en Milwaukee, Wisconsin. Cabe destacar que su infancia fue marcada por la timidez y un interés inusual por los animales muertos. Ahora bien, entre 1978 y 1991 cometió crímenes atroces. Claros ejemplos de ellos es que atraía, drogaba, estrangulizaba y desmembraba a sus víctimas, practicando necrofilia y canibalismo. Fue arrestado en 1991 y se declaró culpable de 15 asesinatos, argumentando todavía que fue por enfermedad mental que causó cada uno de ellos. Fue declarado cuerdo y sentenciado a cadena perpetua. Dahmer nunca recibió tratamiento formal antes de su arresto, pero después de su arresto fue evaluado por profesionales de la salud mental, pero debido a su psicopatía era muy poco probable que hubiera respondido a la terapia. What was the turning point for you that made you suddenly realize that you had done something terribly wrong, something you should be sorry for? It was the night of the arrest. I have no memory of what happened during the 6 hours before the last victim ran out of the apartment. I heard a knock on the door, and the police were there with the last victim. They asked me where the key was to the handcuffs. My mind was in a haze. I sort of pointed to the bedroom, and that's where they found the pictures. And they yelled, "Cuff him." And I was handcuffed, and
It was just the realization that there was no point in trying to hide my actions anymore. The best route was to help the police identify all the victims and just make a complete confession. El video nos muestra cómo Jeffrey Dahmer tuvo un pequeño avance a la hora de ser arrestado, ya que confiesa que él 6 horas antes no se acordaba bien de lo que hacía y que después de que fuera arrestado le cayó como que el 20 y dijo que cooperaría con la policía por sus actos, porque se daba cuenta más o menos de qué es lo que estaba cometiendo. Eso también indica que a la hora de ser arrestado, a la hora de estar ya en un punto legal, él prefirió cooperar, prefirió decir, ¿saben qué? Yo me entrego, y no puso mucha resistencia al arresto en 1991. Como dato curioso o dato extra, a Jeffrey Dahmer tenía un encanto superficial que por eso llegaba a motivar a las personas a ir a su departamento. Pero también estando en la cárcel, esto no se quedó atrás, ya que recibía muchas cartas de admiradoras y la mayoría eran de amor. A pesar de estar en la cárcel, él seguía recibiendo mucho, pero mucho obsesión con las personas, y esto es un factor más que tenía Jeffrey Dahmer a la hora de estar ya en la cárcel y estando fuera. La psicopatía es un problema complejo. Si bien la herencia genética influye, lo que vivimos también importa mucho. Se necesitan más estudios para entender cómo se combinan estos factores y causan la psicopatía. Los estudios del cerebro muestran diferencias en las zonas que controlan las emociones y el comportamiento en personas con psicopatía, pero no todos son iguales. Hay diferentes tipos de psicopatía, por lo que se necesitan tratamientos personalizados para cada uno. Para ayudar se requiere trabajo en equipo entre médicos, jueces y la comunidad. Se necesitan programas de prevención y tratamientos que adapten a cada persona, ayudándoles a reintegrarse a la sociedad y a evitar problemas futuros. Si bien se reconoce la influencia de la herencia, es necesario profundizar en la comprensión de cómo las experiencias ambientales contribuyen al desarrollo de la psicopatía. Estudios longitudinales que siguen a individuos a lo largo de su vida son cruciales para identificar momentos críticos de intervención y comprender la progresión del trastorno. Investigaciones han revelado diferencias en las áreas cerebrales relacionadas con la regulación emocional y el control del comportamiento en personas con psicopatía. Sin embargo, la diversidad de manifestaciones de la psicopatía dificulta la creación de tratamientos universales. En otras palabras, se necesita más investigación y colaboración para entender y tratar ese trastorno de manera efectiva. Es un desafío que requiere un enfoque integral y continuo. El rasgo más prevalente de este trastorno es el comportamiento antisocial. Hay una diferencia muy marcada en la forma de vida de muchos de ellos. Su familia, educación y sus circunstancias les permiten tener una fachada de normalidad, pero esto no quiere decir que dejen de ser egocéntricos e insensibles. Y tener conductas delictivas o antisociales no califica a una persona como psicópata, pues no se es psicópata un instante, se es toda la vida, por lo que es importante tener clara la diferencia para saber cómo actuar ante estas situaciones. El patrón repetitivo y persistente en violar los derechos de los demás es una clara alerta al tratar de identificar a personas con este trastorno. Aunque busquen no resaltar y den la apariencia de una persona mentalmente sana, es importante resaltar que son individuos incapaces de sentir amor o empatía, lo que involucra no poder mantener vínculos afectivos. El saber cómo reaccionar a tiempo puede marcar la diferencia en la calidad de vida del sujeto. Como pudimos observar, el trastorno psicópata, a pesar de que es un trastorno que llega a agresiones físicas y por supuesto llegar a tener una gran manipulación entre las personas, la falta de empatía y hasta el grado de ser antisocial, el odio a las personas o el simplemente aborrecer la presencia de alguien. No tienen compasión ni por una persona ni por los animales. A pesar de también ser uno de los trastornos más difíciles tanto de ver y de sobrellevar, es uno de los trastornos que más se da de qué hablar, como por ejemplo el caso de Jeffrey Dahmer, que es un claro ejemplo de cómo puede llegar a tener un trastorno psicópata sin llegar a la medicación o tener un tratamiento. Todo se puede resolver conforme a la prevención y consultando a un psiquiatra. A diferencia de otros trastornos, la psicopatía muestra una resistencia considerable a la mayoría de intervenciones. El trastorno
psicópata es una enfermedad mental, aunque en la mayoría de los casos las personas son vistas como un criminal. Estas personas llegan a actuar con normalidad, aunque lleguen a un punto donde pueden explotar y se salen de su normalidad. Esto hace que cometan actos criminales, como lo son asesinatos, secuestros, robos, entre otros más. Este tipo de personas tienen una gran seguridad de sí mismos. Es por ello que cuando admiten sus actos delictivos, los aceptan con gran seguridad y sin temor a lo que podría pasar en el futuro. La mayoría de los casos, cuando admiten sus acciones, son tratados como criminales, cuando realmente padecen un trastorno cerebral. Sin embargo, una persona psicópata debe ser atendida psiquiátricamente, ya que un psicólogo o un psiquiatra puede medicarles medicamentos para que no tengan una sobredosis. También es importante que mediante la terapia se den cuenta que lo que están haciendo es algo que está mal. Sobre el estudio del trastorno psicópata y he descubierto que es un tema que va más allá de los estereotipos. He aprendido que no solamente se trata de personas malvadas, sino de individuos con características particulares que invitan a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y la naturaleza humana. Este proyecto me ha motivado y seguir aprendiendo sobre la psicología, entendiendo que el trastorno psicópata viene de raíces biológicas, mentales y psicológicas. También destacó la importancia de abordar este tema con sensibilidad, evitando juzgar y asimismo ofreciendo apoyo para desarrollar habilidades sociales y emocionales. En resumen, el estudio del trastorno psicópata me ha invitado a ser una persona más comprensiva y empática, contribuyendo a reducir el estigma y a mejorar las estrategias de intervención. El que estas personas no consideran tener un problema y tampoco tengan la intención de cambiar, dificulta mucho el estudio del trastorno y sobre todo dificulta que reciban atención psicológica. El trastorno psicópata es uno de los más difíciles de sobrellevar debido a las características del mismo. No es una sorpresa que este sea relacionado directamente con el comportamiento criminal. El trastorno psicopático, aunque puede parecer algo distante o incomprendido para muchos, nos invita a reflexionar sobre las complejidades de la mente humana. Las personas que lo padecen, a menudo atrapadas en un ciclo de falta de empatía y control de impulsos, nos enseñan la importancia de conciencia emocional y la conexión genuina con los demás. Este trastorno no define a la persona en su totalidad, pero sí resalta la necesidad de un enfoque más humano, comprensivo y profesional en su tratamiento. Al entenderlo, no solo buscamos ayudar a quienes lo padecen, sino también promover una sociedad más empática y justa. Así que recordemos, siempre que detrás de cualquier diagnóstico hay una persona que necesita apoyo, comprensión y la oportunidad de mejorar su bienestar. También como extra, se debe de recapacitar un poco que no por el hecho de ir al psiquiatra significa que necesites muchísima más ayuda de la que tú crees. Tan solo, como ya había mencionado anteriormente, uno de los obstáculos es aceptar lo que tienes y eso te impide a seguir avanzando. Eso no debe de pasar y obviamente ir al psicólogo tampoco está mal. Yo sé que actualmente es más normalizado, pero pues aún así debemos de acudir a un psicólogo. Por mucho que digan que estamos bien, nunca está de más hablar con una persona sobre lo que sientes. No, porque yo, my God, te graba. Como todos saben, Jeffrey Dahmer tenía... Jeffrey Dahmer. Saltó porque pensé que iba a este lado. Sí hay... Ay, empezaste después. Qué tercermundista. Carol, ya. Ya. No va. A ver. Jeffrey Dahmer tenía un encanto superficial a la hora... Esto quiere decir que llegan a tener relaciones.